Muy buenas tardes, compartimos nuestra oración de hoy siguiendo con la lectura del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Este pasaje es continuación del que leíamos ayer. Los discípulos que retornaron de Maús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. La presencia de Jesús en medio de la comunidad viene como a garantizar aquella promesa que él había hecho: «Cuando estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». Precisamente la comunidad está reunida en su nombre. Los discípulos, recordamos, volvieron de Maús para compartir su experiencia en el camino y en la mesa de Maús. Allí entonces otros cuentan que el Señor se había aparecido también a Pedro. Están reunidos en nombre de Jesús, Jesús se hace presente. Cuando la comunidad se reúne en su nombre, Jesús está allí. En esta oportunidad, físicamente presente, en el momento en el que están compartiendo sus experiencias de la resurrección, por lo cual se hace más difícil entender que todavía tengan esas dudas. El mismo Jesús les pregunta cómo se les presentan esas dudas. Además de la explicación de Lucas, que es bastante benévola, en el sentido de que les cuesta creer por la alegría y la admiración que les provoca esta noticia. Uno podría pensar que a lo mejor imaginaron una resurrección similar a la de Lázaro, que después finalmente murió, una resurrección todavía para una vida terrenal. Entonces, la capacidad, sin la revelación, la capacidad humana de pensar que este hombre puede volver glorificado y vivir para siempre, está muy limitada. Entonces, allí es donde Jesús tiene la delicadeza, en todo caso, de mostrarles sus heridas, hacerles tocar su cuerpo. Miren que no soy un espíritu que no tiene cuerpo ni huesos, como ustedes ven que yo sí tengo. Come delante de ellos, pacientemente los va conduciendo a tener esa experiencia que va como disipando las dudas. Y dice después el Evangelio que les explica las Escrituras, lo mismo que había hecho con los discípulos de Maús, para que puedan entender, y para eso les abre la inteligencia. Esto es algo que con los discípulos de Maús no habíamos escuchado decir. Es Jesús el que abre la inteligencia para entender. Sonaría un poco una especie de anticipo de el don del Espíritu Santo. Jesús había prometido que iban a recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les iba a enseñar y les iba a recordar las cosas que Él había dicho. Ahora les abre la inteligencia para que entiendan las Escrituras. Y es interesante porque Jesús está diciendo que toda la Biblia, y lo dice así, la ley, los profetas y los salmos, allí abraza todo el contenido de toda la Biblia hebrea. La ley, los profetas y los salmos apuntan a este Mesías glorificado que tienen ahora delante de ellos. Encontré un comentario de un biblista argentino, fallecido hace poco, el padre Rivas, que es muy interesante cómo sintetiza algo que uno podría decir: de esto le está hablando Jesús a los discípulos. Dice así:
En la predicación de Jesús y en el relato de su pasión se ha mostrado que el servidor sufriente del libro de Isaías, ¿se acuerdan que son los pasajes que envié por separado, ¿no? El justo sufriente de los salmos y los profetas perseguidos y asesinados son figuras que anticipan los padecimientos que Jesucristo debía soportar en manos de sus adversarios. El justo rescatado de los tormentos de la muerte en los salmos, el Mesías exaltado a la derecha del trono de Dios, también en los salmos, así como el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, en el libro de Daniel, preanuncian su resurrección y glorificación. La estadía de Jonás por 3 días en el vientre del pez, o la rápida intervención de Dios, que al tercer día saca a sus servidores de una situación angustiosa. Esto está en el profeta Isaías. Son figuras que anticipan la obra de Dios sacando a su Hijo de los abismos de la muerte. Dice un poquito más adelante, con referencia a las profecías de Isaías, de que el Mesías es puesto como luz de las naciones, que toda carne verá la salvación de Dios, al ejemplo de los profetas que dieron signos de salvación a los paganos, a Jonás que predicó a los habitantes de Nínive. Jesús había mostrado por las Escrituras que Él traía la salvación para toda la humanidad. Se explica así, en definitiva, como decía, que toda la Biblia, toda la revelación, todo lo que Dios quiso decir a la humanidad a lo largo de la historia, conduce a este Jesús resucitado, Jesús glorificado. Y la intención de Dios de que esta buena noticia llegue para la salvación a todos los pueblos y a todas las naciones. Y ahí es donde Jesús entonces les deja este mandato a los discípulos. Se debe predicar a todos la conversión, es decir, a todos el conocimiento del amor de Dios, la confianza puesta absolutamente en Él para recibir el perdón y la vida eterna. Me hace pensar también que si esto es así, como compartí en estos días, la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante que ocurrió en toda la historia de la humanidad. Me hace pensar entonces que bueno que uno intente cada día hacer que Jesús resucitado sea el centro de la propia vida, porque es el sentido de la historia de la humanidad, no puede dejar de ser el sentido de mi vida. Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en este amor a Él, en esta entrega que nos permite recibir el perdón y compartir la vida de este Jesús resucitado. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.